tenemos, ¿no es cierto?, una relación causa-efecto bien particular. Y esa relación causa-efecto para algunas patologías depende directamente de la cantidad de THC, en este caso, que tenga la variedad. ¿Ya? Vamos a conversar de eso en 2 segundos. La variedad de fitocannabinoides parece ser fundamental para la patología que queramos, en este caso, tratar, posiblemente tratar. Y otro aspecto muy importante que las personas que están interesadas en utilizar, ¿no es cierto?, para los fármacos dicho base de cannabis o para ustedes mismos potencialmente tratar sus dolencias, es que la planta en sí es muy variante. Cambia constantemente dependiendo del ambiente, cambia dependiendo de la época del año, cambia con todo. También es importante mantener siempre la dosis versus el efecto, la frecuencia del tratamiento y la duración del tratamiento, y particularmente hablando el tipo de usuario. Ahora, particularmente les voy a hablar de estas 3 primeras, muy poquito, pero les voy a hablar de estas 3, debido a que podríamos decir que hay más discusión en estas que en esta otra. Hay dosis derechamente que le pueden hacer mal de cannabis, hay dosis muy bajas que no le van a hacer nada. Por lo tanto, dosis y efecto se entiende. Ahora, profundizando un poquito sobre la dosis versus el efecto, usted tiene que ver. Yo les decía respecto a los casos de epilepsia, en el caso de la epilepsia no es lo mismo administrar una dosis baja, ¿no es cierto?, una baja cantidad, que administrar una dosis alta. Hay que valorizar eso en ese caso. Ahora, la idea que les estoy mencionando es precisamente esta. Es básicamente que las cantidades de cannabinoides que tengamos que utilizar para una persona que está sufriendo alguna patología varían dependiendo de la patología. Y en ese sentido, el cáncer, del cual hoy día no les estoy hablando, es una situación como ejemplo en la cual tenemos que administrar una buena cantidad de cannabinoides. Eso puede ser complicado para algunas personas, sin embargo, esa es la realidad. Para matar las células cancerosas tenemos que utilizar una buena cantidad de cannabis. Si yo estuviera en esa situación, créanme que lo utilizaría. Sin embargo, en esa misma situación, usted puede tener mayores potenciales perjuicios para su salud mental en algunos momentos. Requiere en ese caso de esa situación de paciencia, requiere de ajustarse a la dosis, requiere de tener tiempo, ¿no es cierto?, para que su cerebro se acostumbre a estas dosis, pero esa es la necesidad, altas dosis de cannabinoides para el cáncer. Y de ahí, cuando el cáncer toma un ejemplo, tenemos un chorreo, podríamos decir, de patologías en las cuales las dosis son variables. Sitúa a la epilepsia como un ejemplo importante en el cual se necesita una cantidad significativa de cannabinoides, pero también termina en este caso como un ejemplo, en el caso del dolor, como un trastorno neurológico en el cual la cantidad de cannabinoides probablemente no es, o no se necesita una cantidad infinitamente grande. Probablemente con dosis pequeñas en este caso podamos modular importantemente situaciones de dolor. Por lo tanto, la dosis, ¿no es cierto?, la relación causa-efecto dependiente del THC, eso es un poco lo que les trato de mostrar en esta diapositiva. Perdón, dígame. Una consulta, en ese mismo ejemplo de Alzheimer, ¿dónde lo ubican esa línea? Bueno, ¿Cáncer o el dolor neuropático? ¿Cuál es la cantidad de dosis? Te entiendo. Se detectaron todos Alzheimer, ¿no es cierto? Tendría que preguntarte, si ya empezó el Alzheimer, si el Alzheimer ya empezó, la verdad las cosas es que probablemente si tuvieras que responder al tiro, tendrías una dosis más bien para acá, para hacer las bajas dosis que hacer las altas dosis. Sí. Sí. Es importante recordar en el caso de la pregunta de ella que las personas a las cuales probablemente uno les pensaría en administrar esto son personas mayores. Por lo tanto, en ese sentido es un cerebro bien distinto. Me entendería yo la persona, me voy a sacar. Ahora, todas las personas que se les administra cannabis desarrollan tolerancia. Por lo tanto, existe un buen margen de posibilidades para que usted comience con esta terapia y gradualmente pueda ir aumentando un poco la dosis, pero probablemente en ese caso sea esto una dosis más adecuada. Ahora, distinto es si lo quisiera ocupar, por ejemplo, como una terapia, no sé, una terapia preventiva, por decirlo de alguna forma. Pero ahí tenemos que conversar de qué tipo de cannabinoides. Eso me lleva a la siguiente parte, que tiene que ver con qué cannabinoides en este caso son los que uno necesita. Y lo que pasa en este punto es que conocemos un poco de información, sabemos hartas cosas, sabemos que el THC es un potente inhibidor neuronal, sabemos que en general también puede matar células cancerosas, sabemos que pueden ser interesantemente buenos para procesos de dolor, pero no sabemos si lo hace igual para en todos los tejidos. Sabemos que esto ocurre en algunas circunstancias, pero no sabemos las dosis. Por lo tanto, conocer en este caso, desde ese punto de vista, el cannabinoide específico que tiene mayores propiedades se hace bien importante para las patologías en este caso que queremos tratar. Por lo tanto, como puse ahí arriba, variedad de fitocannabinoides y variedad de efectos. La idealidad sería, o en este caso, debería ser que uno tenga variedades con contenido conocido.
tal forma que uno pudiera ir graduando dentro de un compuesto con algún grado de conocimiento. En ese sentido, no solamente la variedad de cannabinoides es importante, sino que en ese sentido el tipo de cannabinoides es sumamente importante. Dígame. Cuando habla de la diferenciación de las dosis, se hace relación al peso corporal, si es alta, baja. Sí. Dosis, o sea, yo hablo de dosis como concentración. Y la concentración, desde ese punto de vista, es la cantidad por el volumen, dividido por el volumen. Es la cantidad que una persona tiene en el espacio que está ocupando ese volumen. Entonces, sí, la dosis varía dependiendo del individuo. Y en personas, por decirlo de un tamaño grande, si le administramos una cantidad pequeña, no va a ocurrir nada. Tenemos que darle una dosis más grande porque el envase es grande. Asimismo, las personas chiquititas, si les damos una dosis alta, son todos más concentrados porque las personas son chiquititas en un envase más chiquito. Y eso, ¿no es cierto?, afecta a la concentración y evidentemente afecta al envase. En el caso de la inteligencia artificial, ¿cuál sería más o menos para una persona de 18 años que sufre de una epilepsia severa? ¿Cuál sería más o menos, porque yo, por ejemplo, en el caso mío, yo estoy dando en gotas, empecé con 2 gotas y estamos dándole 6 gotas cada vez. Y he andado bien con eso, yo no sé si mantenerla o tenerla a un puerto. De 25 bici, hemos llegado a 6 diarias. ¿Cada cuánto le da la gotita? Estoy dando 2 veces del día. A las 10 de la mañana y a las 10 de la noche. Disculpe, pero de su hija es de una contextura pequeña, delgada, grande. Mira, mi hija tiene 1,61 m y mide 1,75 m. Bueno, ¿por qué le pregunto la talla? Y específicamente porque tiene que ver con lo que estábamos conversando. Yo creo que lo primero que todo es darse cuenta de que esa dosis es una dosis efectiva. Ahora, nosotros acá en la Fundación y en general la idea que tenemos es que cualquier persona que quiera iniciar una terapia canábica tiene que partir con lo que llamamos nosotros un esquema súper seguro, un esquema en el cual parte con dosis bajas hasta dosis mayores. En el caso de los pacientes con epilepsia hay que tener una salvedad. Y si usted parte con dosis muy bajas, puede favorecer en algunos casos el desarrollo de algunas crisis, que no es lo que le está pasando a su hija. Por lo tanto, si usted me pregunta a mí, usted está en presencia de una dosis que le funciona, guardaría o trataría de saber con qué variedad le hicieron y todo ese tipo de cosas para que después en el futuro, para mi idea, usted pueda utilizarla, y eso es importante, de la misma forma. Probablemente puede que, no, ojalá no pase, pero podría enfrentarse a una situación en la cual usted cambie de variedad de cannabis y el efecto en este caso sea un poco distinto. ¿Quieren decir algo de verdad? Porque eso quiere hacer. Si es que puedo hacer un comentario complementario. Quizás una posibilidad de mejorar el esquema es cambiar de la dosis cada 12 horas a cada 8, dado que la farmacocinética de los cannabinoides hace que ya a las 8 horas ya hay muy poco cannabinoides en circulación. Entonces probablemente la misma dosis, pero dividida en más veces cantidades. El comentario que quiero hacer de arriba tiene que ver con cómo mejorar un poco el efecto. Claro, pensando con la hija, como estábamos ya desesperados y no sabíamos qué hacer, y la neuróloga lo único que nos quería aplicar un medicamento que a la larga le iba a producir, afectar a la vista al grado de quedar ciega. Entonces, yo dije, este es el modelo de la cannabis, y empezamos a trabajar con la hija. Y visto buenos resultados con ella. Empezamos de 2 gotitas para que se vaya acostumbrando y toda la cosa. ¿Su hija siempre ha sido refractaria al tratamiento? Sí. Y ella tiene esclerosis tuberosa, que es una enfermedad que es muy epilepsia, y tumores en el cuerpo, pero... Sí, bueno, ¿qué quiere que diga? Yo creo que es sumamente bueno que le funcione a las dosis que le funcionan. El comentario que le hacen arriba puede incluso mejorar el efecto. Y aún así va a ser dentro de dosis bajas. Hay personas que necesitan epilepsia que necesitan de mucho mayores dosis. Y eso es positivo porque con una dosis muy alta usted está produciendo un efecto terapéutico deseado. Recuerde, averiguar, ojalá el nombre y ese tipo de cosas. Y cuéntele a los demás. Después voy a conversar. ¿Cuál sería la indicada para yo? O sea, la indicada en este caso es la que funciona. Si ustedes me preguntan, yo le puedo decir alguna, pero para mí, yo le puedo decir alguna, pero no sé si es la misma. Su raza. Claro. Ahora, hay una pregunta ahí y hay una pregunta ahí del medio. Cortito nomás. Bueno,
yo soy, en realidad llegué a esta parte motivado por una campaña que ustedes tienen. Yo soy funcionario de hospital regional y en realidad yo he tratado, en realidad me gustaría tratar de difundir un poco dentro de nuestras redes. Yo estoy siempre metido en la FENAT, que es un sindicato de trabajadores, y tratar de difundir esto. Pero aquí, ejemplo, yo les pido disculpas porque yo hablo de la más completa ignorancia del tema y yo sé que aquí hay muchos que ya han estudiado demasiado esto y hablan de dosis, de que va a ser esta enfermedad. Aquí me sorprendí igual porque dice Alzheimer, que es una patología que tiene, en mi caso personal, mi abuelo. Yo en mi caso tuve epilepsia hasta los 7 años y yo lo seguí con un tratamiento convencional, seguro. Yo de hecho ni me acuerdo. Pero aquí se habla de dosis y de tipo de enfermedad. Yo no sé caso aquí hay un estudio, o sea que diga, ejemplo, porque uno está resfriado y le dice, tome paracetamol, si usted pesa tanto, tiene que usar tantas gramos o tantas gotas. Yo no sé, eso uno, para alguien que está iniciando en esto, ¿dónde está esa información? O que usted tiene un estudio, es decir, estas enfermedades, según su peso, use tal variedad. No sé caso hay eso, disculpe, yo le estoy hablando de mi... Yo no quiero que se sientan ofendidos por la pregunta, pero caso, está eso porque uno de los fármacos normales dice, paracetamol, tome tanto cada 12 horas, a ver, conversemos un poco sobre eso. Existen estudios clínicos hechos a base de cannabis. Hay principalmente estudios para dolor, hay estudios para patologías como el glaucoma, hay otros dentro del dolor, un amplio espectro. Hay incluso en algunas situaciones observaciones clínicas relacionadas con la epilepsia, pero te mentiría si te digo que hay estudios acabados para responder exactamente a la pregunta que tú me dijiste. Por ejemplo, tengo tal patología, listo, voy a mi almanaque de cannabis, ¿sabes cuál es la cannabis que necesito? No hay. yo digo puntualmente, así como tú lo mencionas, no existe. Hay información que hay que ir hay estudios clínicos, pero esos estudios clínicos, para el caso de la epilepsia, no, yo lo hablo porque en el hospital nosotros tenemos una variedad de enfermedades y de repente igual sería recomendable que vieran esta opción. Mira, ahí al lado, arriba, atrás tuyo, te van a hacer un comentario y tiene que ver directamente con lo que mencionas. Hola, te voy a hacer un comentario. ¿Ya? Sí, lo que pasa es que algo positivo y que es un poco distinto al resto de los fármacos, y es que la cannabis es una sustancia tremendamente segura. Entonces eso te permite un poco experimentar sin temor a cometer alguna injuria en el organismo con las dosis de acuerdo a la enfermedad a la que quieres atacar. Y eso también, Fernando, hace harto hincapié en que donde se encuentre el problema, el tejido específico donde se encuentra el problema, va a tener, digamos, ahí es donde uno quiere llegar con la cannabis. Entonces, mientras más profundo, digamos, sea el tejido, uno puede pensar que va a necesitar un poco más de concentración para alcanzar a llegar allá con el poder. Sí, yo te lo digo porque, de repente uno ve la situación y uno como yo como funcionario interactúo con muchas unidades y de repente hay gente que está sufriendo por 3 patologías. Pero siempre uno le puede decir, aquí yo he visto que al menos hay 3 variedades de marihuana. Hay miles. O sea, las que pusieron. La sativa. Entonces de repente uno le puede recomendar, ya toman sativa en tal dosis, pero eso va a tener un nulo efecto, o no es tan así. No es tan así. En realidad lo más probable es que cualquier tipo de cannabis tenga algún beneficio. Claro. Lo que pasa es que se puede ir mejorando y Fernando te va a hablar un poco de eso. Ya, ok. Sí, Un último comentario pequeño, que tiene que ver también con volver a la tercera sesión, que tiene que ver con farmacología. A diferencia de los fármacos tradicionales que apuntan, tiene un concepto de una molécula, un blanco, la cannabis se acerca a una farmacología, podríamos decir, más ancestral o más antigua, que tiene que ver con fármacos que hagan varias acciones al mismo tiempo. Particularmente la cannabis lo que hace, como generalmente, es atacar el mismo proceso patológico desde varias perspectivas, a diferencia de cualquier otro fármaco tradicional que digamos la pastilla, un blanco, una molécula, un blanco. Regularmente farmacológicamente, cada persona absorbe los cannabinoides de forma muy distinta. Podría darte la misma dosis, digamos, normalizada a tu peso, pero la cantidad que uno absorbe es distinta para cada persona. Y eso es, digamos, una condición sine qua non de la cannabis.
propia, no es como evitar. Por ejemplo, incluso hay estudios donde se le hace fumar a distintas personas la misma cantidad de cannabis y algunos absorben 2-3 veces más que el que absorbe menos. Entonces, las guías clínicas del país que utilizan la cannabis de forma terapéutica lo que llaman es que uno tiene que titular la dosis, o sea, tiene que probar desde la menor dosis y aumentando hasta encontrar el efecto digamos, terapéutico deseado. Particularmente con epilepsia, el concepto es comenzar, no se puede comenzar con cosas muy bajas porque podrían haber efectos un poco... Claro, yo toqué el tema de la epilepsia, en todo caso yo ya, en mi caso yo fue tratada y yo a los 7 años ya... El punto es un concepto general. Es difícil dosificar, es decir, un miligramo por kilogramo de peso con la cannabis, porque la absorción de los cannabinoides es muy dispar. Son muchos factores que uno no puede controlar. A diferencia del fármaco, de la pastilla que tiene el fármaco igualito, misma concentración, misma dosis, eso se puede, pero en este caso no se puede. Okay. Resumiendo tu pregunta, hay información clínica, hay también, resumiendo los comentarios de los chicos, mucha variabilidad dentro de la información clínica y enhorabuena que los profesionales del área de la salud estén interesados, o sea, por favor, o sea, memorícenlo ahí, tomen una foto y ese tipo de cosas. No, de repente, ejemplo, uno comparte, imagínate, yo dentro de mi círculo, ejemplo, en mi caso yo estoy en una sede penal, que es hospital regional, pero uno no puede empezar a compartir, a difundir a nivel nacional. Son bases a nivel nacional y puede que haya alguien que se quiera interiorizar y ser una opción real y no llenarlo de fármacos. O sea, desde ese punto de vista hay opciones desde el punto de vista de la seguridad bastante buenas para muchas variedades y dosis de cannabis. Disculpa, me quedó una duda. Nos perdemos el tema práctico. Cuando la señora ayer dice 2 gotas, para ella puede ser una dosis baja. Para mí 20 gotas puede ser una dosis baja. Estamos hablando de conceptos, pero cuando lo asociamos, ¿cómo es algo bajo o aquí? ¿Cuál es el referente para establecer? Déjame decir algo un segundo. Los preparados va a depender, no hay una forma clara de abordar tu pregunta porque el preparado que utiliza la señora es una tintura, es un extracto alcohólico diluido, pero aún así con una cantidad importante de cannabis. Es mucho más diluido que un aceite. Por lo tanto, desde ese punto de vista podríamos comparar es un extracto más diluido, más suave que un aceite que es más concentrado. Ahora, la señora ahí soluciona 6, ¿cuántas gotitas? 6 gotitas. ¿Qué reacción es diabético? Es una dosis bastante baja, podríamos subir hasta algunas gotas sin mayor problema, pero sigue siendo desde el punto de vista de la cantidad reducida. De aceite. Aceite, ahí hay un punto interesante. Infusiona así, con agüita. Y es poderoso. Después le preguntan lo primero con él. Voy a contar un poco algunas cosas
señor tiene un hijo de 18 años que hace unos meses comenzó con unas convulsiones, fue diagnosticado con una epilepsia mioclónica, que básicamente es una epilepsia con un grado de convulsión, de movimiento. Hay otras que no son así. Toma quepra, que es un fármaco de potente acción cerebral, señora, tiene una ventaja que su hijo es más grande, distinto sería si fuera un niño, sin embargo eso presenta como una ventaja. Es importante primero todo fijarse si responde o no al tratamiento clásico. Y hay un punto interesante también, que es que usted está en todo su derecho, como madre, de estar preocupado por la salud de su hijo, de tener una opinión respecto a que los fármacos pueden ser potencialmente complicados para la salud. Ahora, eso es la realidad. La cannabis puede ser una oferta, ¿no es cierto?, como una opción para el tratamiento de la epilepsia. En ese sentido, difícil saber qué compró, y nosotros le podemos acá recomendar algunas variedades y cosas así, pero la decisión personal y las dosis recaen principalmente en las personas que lo utilizan. En ese sentido, te podría retirar los fármacos, pero insisto, eso es una decisión personal. Ahora, respecto al retiro de los fármacos, y esto es algo válido para todos los que están acá, y en general es una decisión personal, que yo en lo personal, si lo recomiendo en algunas situaciones, pero siempre en un esquema súper seguro, continuándolos de a poco, quitándolos de a cuarto por cuarto, debería ser en estricto rigor, con un distanciamiento de algunas semanas, debería dejar 3 semanas con un cuarto menos, 3 semanas, otro cuarto menos, y después de como 12 semanas le va a haber sacado todos los fármacos. Retirar un fármaco no es una acción sencilla, tampoco es fácil hacerlo y depende del fármaco que sea, depende de cuánto tiempo lo tomó, hay otras situaciones. Ahora, hay fármacos más complicados de retirar. ¿Qué esperar desde ese punto de vista? Puede ser que no hemos visto tantos problemas directos en ese, pero sí en fármacos como las benzodiazepinas que las personas a veces consumen mucho. El Rivotril es un tipo... Esto es válido, como les digo, para todos los fármacos de acción mental, para todos los fármacos. El retiro tiene que ser en este caso hecho de manera gradual y progresiva en el tiempo, y no debería ser hecho en este caso de manera a la rápida, y es una decisión estrictamente personal. Si usted va y necesita después diciendo que yo se lo recomendé, eso no es así, tiene que pensarlo usted. Sí, yo tengo... ¿Perdón? Probablemente pueden ser pocos, señora. ¿Son gotas o son gotas de un aceite o gotas de una tintura? Pero bueno, si lo compró en una feria, yo ya partiría científico donde lo compró. Mire, vamos para hacer esto nutritivo. Acérquese lo que termine y yo le voy a hacer algunas preguntitas, ¿ya? Y en esa pregunta le voy a sacar alguna información de qué es lo que compró. Pero en el medio quiero hacer una pregunta, estamos por donde llega, y pues si usted quiere complementar algo acá. Primero y después... Dale. Respecto al retiro de fármacos, lo que sucede es que en muchas ocasiones los cerebros que ya están con algún tratamiento farmacológico previo y establecido remodelan un poco la forma en que el cerebro se comunica, y eso también hay que considerarlo, porque después cuando uno va retirando el fármaco que mantiene en esa estructura del cerebro, el cerebro puede de repente un poco hacer estos pequeños desajustes que dice Fernando le llama cortocircuito. Entonces, en ese sentido, y una vez que ya está seguro de que la cannabis está funcionando en la inhibición de estas crisis epilépticas, y solamente teniendo una fuente segura de suministración continua de cannabis, es que ahí se debería, digamos, bajo nuestras recomendaciones, pensando en la mayor seguridad, recién comenzar a retirar los fármacos. Porque no es tan difícil que en el proceso del retiro de fármacos, los niños, especialmente los niños, hagan algunos episodios de abstinencia al fármaco que se evidencian en la forma de crisis epilépticas. Y en ese sentido, cuando eso sucede, el procedimiento recomendado es aumentar las dosis de cannabis. De esta forma, para comenzar a hacer el retiro del fármaco, uno tiene que estar seguro de que tiene una fuente continua y grande de aceite o de la formulación que se esté usando para estabilizar a los niños, especialmente a los niños, también a los adultos, pero especialmente a los niños. Sí, están un poco más sensibles. Un punto importante de lo que decía Jimena tiene que ver con que los niños que son tratados para la epilepsia muchas veces consumen fármacos durante todos sus niños.
ese es un cerebro que se adaptó a esos cambios. Cuando eso lo retira, eso produce deficiencia en el cerebro y muchas veces en algunos casos cuesta recuperarse. Entonces, nosotros recomendamos que quiero hacerlo, hágalo bien, hágalo de a poco, hágalo gradual en el tiempo, hágalo después de saber algunas cosas. Eso es un poco el comentario que le hacían acá arriba. Es importante. ¿Y teniendo cannabis? Y particularmente consumiendo, ¿no es cierto? No dejando de consumir cannabis porque si no, no va a tener el efecto que ustedes desean. Oye, Elvis, sí. Bueno, con respecto a esto mismo de las dosis, hablabas de que iba a depender un poco del tema de la contextura corporal de la persona, pero eso era tan variable. Con respecto a que lo que tú conoces de exámenes clínicos y todo, a mí me tinca que esto de la absorción mayor o menor tiene que ver con la genética de receptores que trae el individuo. Mi pregunta va con respecto a eso, con la cantidad de receptores. Yo conozco personas que han consumido cannabis y por lo menos de forma... el cerebro dicen que no les pasa nada. Entonces, a mí esos casos también me llaman mucho la atención. Yo quisiera saber si tú lo que conoces, existen estudios clínicos de que un individuo pueda saber la cantidad de receptores que tiene un sistema determinado en su cuerpo. Porque, por ejemplo, dentro de la consulta que a mí me deberían recomendar cannabis es que si mi papá o mi mamá fuma, si mi abuelo, o sea, si consumieron también ciertas sustancias. Por ejemplo, el hijo de la señora, si usted a lo mejor nunca ha tenido, o su familia, cercanía con el tema de los CBD, es muy probable que ese niño necesita mucha dosis porque yo me imagino que no hay receptores en él. Entonces, ¿qué se sabe de eso, del tema del análisis clínico? Mira, no se me ocurre una forma y una pregunta bien complicada y que saber la cantidad de receptores. Hay un desafío ahí tecnológico importante. Es que se ha hecho con otros sistemas. Se hace. Se podría, pero no se hace bajo ninguna circunstancia de manera rutinaria. Lo que sí te puedo asegurar es que todos los cerebros tienen receptores CD1. ¿Ya? Todos. Todos deberían tener una alta cantidad. Ahora, tu amigo, particularmente ese que dice que no le pasa nada, creo yo... por ejemplo, yo le he comentado, no sé si fue... es como, por ejemplo, gente que no tiene receptores para la insulina y cosas así, el tema, por ejemplo, yo igual soy entendido de que cuando uno va empezando a poco con la droga, va activando también esta maquinaria de ciertos receptores, va como, no sé si me puede decir, pero va como iniciándose, entonces uno dice, ya, ¿cuántas veces? No sé, 3, puta, a lo mejor a la cuarta te va a pasar algo, pero he escuchado ya más de unos casos que dicen que no tienen ningún efecto directo con... Ya, voy a ser generoso con la pregunta y te voy a dar una posible explicación porque en general, dado que las personas tienen receptores para cannabis y se deberían, en buen chileno, por decirlo de alguna forma, volar. ¿Ya? Debería pasar farmacológicamente. A ver, yo he estado frente a algunas personas como tu amigo. Y la verdad es que en algunas situaciones la motivación y otras funciones cognitivamente súper importantes modulan los efectos de la sustancia en el organismo. Te doy un ejemplo. Tengo un tío que cuando conoce al hermano de mi mamá, uno de los únicos hermanos, grandote, qué sé yo, parece que se va a tomar whisky. Tomar whisky toda la noche, sí, qué rico el whisky. Se fue para la casa y cierra la puerta y se desmaya. Lo encuentra a la nana ahí, por decirlo así. No, hermano, ¿qué le pasó? De verdad. Y se desmaya, no se acuerda de nada. Y venía funcionando, empieza a recordar ese plan y no tenía mucho recuerdo. Su cuñado refiere que él estaba súper bien, ¿no? Súper bien todo el cuento. Nunca se sintió mal. ¿Qué pasó en ese caso? Con altas dosis de whisky, que en ejemplo quizás un poco distinto, no viene al lugar, pero en ese caso la motivación quizás de mi tío en conocer a su cuñado, qué sé yo, lo hizo funcionar de una manera distinta. Yo creo que a veces esas personas tienen una motivación bien particular y quizás estoy centrando esto en una motivación, como un ejemplo, pero pueden ser otras funciones como algún tipo de una emoción. Generando los contextos. Sin embargo, si tú le das harto, quizás... va a explotar. Debe un montón. Eso le da muy poco. Deberíamos hacerlo. Ya. Deberíamos hacerlo, pero así como hay otras personas que le dan un poquito y se tiene efecto. Exacto, hay gente que con el puro humo pasando por una calle ya va como medio... Sí. Ya, eso también es una exageración, pero... O sea, es como los extremos, por decirlo así. O va a una marcha y va ahí... Solo para cambiar de pregunta, es que las observaciones son subjetivas en general, las observaciones personales tienen un grado de subjetividad, ¿ya? Es importante mirarlo con una visión crítica un poco más de fuera.
Ahí quieren hacer una pregunta. Voy a complementar, voy a insistir.